el secretario de Gobierno, Roberto Romero. Buenos días, Roberto, te agradezco mucho aceptes la llamada. ¿Cómo estás? Bueno, Buenos días, Luis Alberto. discúlpame, no No, no sé, te preocupes. no se Buenos escuchaba. días, un saludo a ti y a todo tu auditorio y al revés, te agradezco la llamada. Gracias, Roberto. Pues ya escuchaste, o si no escuchaste a Javier, decía que pues el origen es los camiones, cómo ellos denuncian un desplazamiento de camiones que debió haberse respetado el contrato colectivo con choferes. Ese es el origen de ir a una huelga masiva. Le evitan con diálogo, con una mesa de diálogo donde se lleguen a acuerdos para seguir con la operación de camiones. A grandes rasgos, eso es lo que dijo Roberto. Sí, lo estuve escuchando con atención, también le mando un saludo. Mira, la verdad es que hay una diferencia de criterio en cuanto a lo que es un desplazamiento. Nosotros no entendemos por qué se menciona que es un desplazamiento cuando los camiones que entraron no le quitaron una sola plaza a los camiones que ya estaban. Es decir, los que entraron no entraron para sacar camiones de ellos, entraron en forma adicional para cubrir un déficit que no se está brindando en el servicio de transporte. Es decir, hay 451 concesiones en Hermosillo y solamente están circulando alrededor de 270 camiones hasta antes de la entrada de estos nuevos. Ujú. Es decir, ustedes dicen, no es desplazamiento, es un nuevo servicio el que entra sin desplazar. Así es, y tenemos toda la facultad de acuerdo a la ley. Ellos dicen, violamos el contrato, pues en el contrato nosotros no participamos, el contrato lo celebra la empresa con sus trabajadores, en este caso CTM con Cictusa, que ahora pues ya, como públicamente lo han dicho, pues todos son agremiados de CTM, tanto empresa como trabajadores. No con el Estado, es decir, el Estado no tiene relación laboral con Sictus, ¿es lo que me quieres No, decir? para nada, ni con Cictusa ni con CTM. No tenemos ninguna relación, entonces nosotros no podemos estar violando el contrato. Ujú. La verdad es que es un tecnicismo que no sé qué tanto valga la pena abundar en esto. Yo creo que con lo que decimos queda suficientemente claro, pero sin embargo, pues si el problema es algo legal, pues dejemos que las instancias legales decidan. Yo no veo por qué tanto problema. Hay métodos para hacerlo antes de llegar a una huelga. Estoy hablando con el secretario de Gobierno sobre el emplazamiento a huelga que hace CTM por el conflicto u originado por el transporte. No, pero sí es interesante, creo, secretario, nomás Ujú. explicar, si me dices, el Estado no tiene relación laboral con Sictusa ni Perdón. CTM, bueno, Ujú. Sí, ¿me perdón. escucha? Ajá. Bueno, Sí. te decía, si me dices, el Estado no tiene relación laboral con Sictusa ni CTM eso es interesante que nos expliques a lo mejor, porque Sictusa fue formado por el gobierno anterior a través del SUBA, sistema SUBA. No sé qué reglas rigieron en ese entonces, que desde ahí dice, es que no han subido no nos han dado el dinero desde hace 9 años, no han cumplido con acuerdos. Quiere decir que no hay un No, pues contrato. les hemos dado casi 600, más de 750 millones de pesos de subsidio. Les hemos dado, ellos han tenido costos de operación mucho más bajos desde que empezaron con ese argumento de que no alcanzaba el dinero. Es decir, no sé si recuerdas, prácticamente desde que empezó la administración empezaron con eso y el diésel ha estado subiendo cada primer sábado de mes y entonces el diésel costaba mucho menos que a hoy. También los salarios, en general todos los insumos. Y sin embargo a nosotros en la operación que tenemos sí nos da un remanente. Entonces está muy raro. O sea, nosotros ahí estamos incluyendo por supuesto el subsidio de estudiantes y o más bien dicho la tarifa pues cero de esto y Ujú, estamos también incluyendo los costos nuevos de diésel y de operación, y a nosotros sí nos queda un remanente. Entonces ahí este es el punto del tema. Yo ujú. creo que esa es la esencia de lo que se está hablando. Me da la impresión de que por allá yo creo que se necesita un poquito más de transparencia, porque con el puro decir de los concesionarios, y en este caso de Javier, que es el defensor de ellos también, como él mismo lo ha dicho, pues es muy difícil transitar. O sea, si a mí me llegan con una relación de costos en un archivo de Excel, sin ninguna rastreabilidad, sin ninguna auditabilidad, sin cumplir ninguna norma contable, solamente quieren que de buena fe yo les crea, pues estamos hablando de mucho dinero y además yo tengo la obligación de tener otros elementos para poder darle fe. Simple y sencillamente porque ellos mismos operan para que el ISAF esté encima de nosotros como debe de ser,
y luego pues si yo le creo un Excel, pues luego me van a estar fincando responsabilidades a mí. Entonces yo creo que cualquier persona que ande en el mundo de los negocios sabe que así no se hacen las cosas. Los números tienen que estar claritos, transparentes, más que ellos manejan un dinero público, pues es muy fácil que digan cuánto ingresan, pero no que lo digan, que lo demuestren. Hay métodos para eso, hay mecanismos de rastreabilidad. Entonces, al caer tanto dinero en efectivo, pues ya está muy difícil saber para dónde queda, Alberto. En las unidades, es decir, lo que Así ingresa. es, y los 600 millones famosos que dicen, pues si se los hemos dicho 1000 veces y lo hemos hablado 1000 veces, ¿dónde quedaron? En cómo se otorgó, parte fue en subsidio directo, tenemos recibos firmados por ellos, también otra parte fue la compra de la deuda, les hemos mostrado el contrato de derechos litigiosos, cómo le tuvimos que comprar los derechos a Daimler Chrysler, porque ellos nunca pagaron un quinto de las unidades que compraron, y no podíamos permitir nosotros como gobierno que llegara Daimler Chrysler, ya había ejecutado inclusive la orden de nombrar un inspector general, es decir, iban a intervenir la empresa y a retirar los camiones. Imagínense el caos que hubiera sido. Entonces lo que pasa es que esto ha sido cíclico, Luis Alberto, desde hace muchísimos años. Eternamente se genera un conflicto, amenazan con el esquema de que van a parar los camiones y están recibiendo dinero directamente del gobierno cuando ya habían recibido mucho y cuando la gente paga su tarifa. Entonces, no estamos en desacuerdo en que tengan una utilidad justa. Lo que estamos en desacuerdo es que sea opaca y que sea desproporcionada, sobre todo porque es a costa de la gente, que no tiene otra opción más que subirse al camión y aguantar la pésima calidad del servicio que ellos le brindan. Roberto, entonces el fondo, me quieres decir, es el dinero y la falta de transparencia que había venido brindando ellos, o que se les quita el dinero, se les quita el poder del dinero, entonces. Así es, bueno, yo estoy leyendo eso con los números que yo tengo hasta ahorita. Desgraciadamente nunca habíamos tenido oportunidad nosotros de manejar directamente una ruta, es cierto, hicimos un convenio con ellos mismos para que manejaran la ruta 18, pero de nombre a nosotros la traíamos, la verdad es que ellos tenían sus propios choferes y ellos también nos brindaban muchos de los servicios a través de Sictusa, entonces realmente nunca pudimos ver, nos llama muchísimo hasta la atención cómo hasta ahora, con la entrada de estos 150 camiones, pues hemos estado viendo cómo hay un remanente y cómo si le agregamos, si lo estuviéramos agregando el subsidio que nosotros otorgábamos y todo lo que el dinero que se les ha dado con anterioridad, híjole, pues de verdad que no entendemos, Luis Alberto, y yo en ánimo de veras, de construir, de ver para enfrente, pues yo diría cómo nos pongamos de acuerdo, sí, pero no con una pistola en la cabeza como tú decías ahorita. O sea, no podemos nosotros estar negociando con una pistola en la cabeza, siempre amenazándonos con que van a parar. Ahora dicen que van a hacer un paro estatal y hasta nacional. Bueno, a mí se me hace desproporcionado, honestamente. Roberto, dicen ellos, bueno, ¿cómo evitar esta huelga? Le digo, ¿cómo evitarían con diálogo, sentándonos en una mesa, llegar a acuerdos, que haya operación de choferes con los nuevos camiones y hace énfasis con diálogo? ¿Qué dices al respecto de esto? No, pues Y ayer hacía, nomás para tenemos complementar, Roberto, ayer sí. hacía incluso un llamado desesperado que me llamó mucho la atención a mí, que dijera frente a todos los periodistas, hacemos un llamado desesperado a dialogar al gobierno porque no nos ha escuchado. Mira, hemos estado dialogando 4 años, Luis Alberto, y la verdad es que llegamos a una conclusión, se hacen convenios, luego otra vez se vuelve, el dinero no alcanza, etcétera, etcétera. Y mira, yo te voy a ser sincero, desesperada la gente es la que está. La gente es la que estaba desesperada porque tenían un servicio pésimo, la gente que está esperando en los rayos del sol, cuando todos nosotros, cuando hemos transitado por las calles de Hermosillo, hemos visto las paradas, cómo están atascadas de gente, de estudiantes, de trabajadores, que se tienen que levantar 1 hora y media antes de lo que normalmente se tendrían que levantar para llegar a tiempo a su trabajo y tener la productividad que decía Javier Villarreal. Trabajadores que también están agremiados a CTM, por cierto. Entonces, en este caso, ¿no habrá ya acercamiento, Roberto? Es decir, No, claro que sí, que de hecho lo existe, Luis Alberto. De siempre, De hecho, por ejemplo, nosotros le mandamos una propuesta por escrito. Él me llevó una propuesta por escrito y yo se la devolví. Es hora que no me la han contestado desde el día
3 de mayo. ¿Qué decía esa propuesta? Pues secretario? decía básicamente que le estábamos dando alternativas de cómo salir del momento en el que estamos. Si es necesario que el gobierno dé garantías, que se forme el fideicomiso que garantice que haya transparencia. Le proponíamos también transparencia, medidas de transparencia para todos, para que él también se estuviera tranquilo y que el dinero de sus trabajadores quedara asegurado en un fideicomiso. Él me propuso cosas, sí cierto, cosas en las que yo no asenté ni siquiera y nunca estuve de acuerdo. Yo le dije, te voy a devolver una contrapropuesta, ¿verdad? Pero Javier quiere que a fuerzas entiende cómo negociar, hacer lo que ellos quieren. Y la verdad es que nosotros tenemos que ponernos del lado de la gente, Luis Alberto, ya son muchos años y la gente con justa razón nos reclama que no nos pueden solucionar el problema. Es un asunto pendiente para nosotros el del transporte, y lo tenemos que resolver. El gobernador está decidido a resolverlo y nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para que así sea. Por supuesto que no queremos pasar por encima de nadie, por supuesto que queremos nosotros encontrar las mejores formas, pero también entendemos que no puede ser secuestrando el servicio. Y Roberto, ¿no hará falta una mesa más, por lo menos, para evitar... Todas las mesas que hagan falta, Luis Alberto, todas las mesas que hagan falta. Lo que sí también te lo digo es que no nos vamos a prestar a hacer un show público político, precisamente que si fuera una mesa donde estuvieran todos, ahí ya me estoy imaginando, ¿no? El escarnio y el show que se iba a hacer ahí, precisamente politizando un tema que tiene arreglo cuando hay voluntad. Nosotros hemos demostrado muy buena voluntad. Nunca un gobierno había apoyado con tanto dinero a los transportistas, nunca un gobierno había puesto tres veces un acuerdo firmado, nunca. Entonces, no nos pueden acusar de que no hemos tenido voluntad. Sin embargo, pues llegan momentos en los que se tiene que proceder a actuar por la gente, y en el Inter, por supuesto, abrir otro camino, que es el de la negociación, y estamos puestos para hacerlo cuando ellos gusten, por supuesto. De entrada me encantaría que nos pudieran contestar la carta, que desde hace mucho se les envió, y que la verdad no hemos respuesta. La carta, ¿me puedes decir qué dice nomás para...? En esencia, mira, yo hago la propuesta de que a él lo que le preocupa es que no se desplace a nadie, es decir, que no se quede nadie sin trabajo de sus agremiados. Yo le estoy dando la garantía, y lo puedo hacer de manera pública, como lo estoy haciendo ahorita, que de ninguna manera va a ser así. La otra que le preocupa es que sus agremiados, o sea, sus trabajadores, a veces no reciben su pago y su salario a tiempo. Entonces nosotros proponíamos que todos los ingresos se capturaran en un fideicomiso, que lo primero que pagaran fueran los sueldos de los trabajadores, para que ya no existiera esa incertidumbre. Y también estamos, como en forma adicional, proponiendo mecanismos de transparencia que nos permitan darle rastreabilidad pública al dinero que está la gente pagando por las cuotas. Entonces, no hemos recibido respuesta, Luis Alberto. Muy bien, gracias, secretario de Gobierno, le agradezco mucho y le voy a dar seguimiento entonces al tema. Gracias, Luis Alberto, de verdad, toda la buena fe, no más que sí, por favor, pedimos al auditorio que nos entienda que tenemos que resolver la situación y no podemos seguir esperando, porque es lo que a la gente le urge. Gracias, Luis Alberto. Gracias, buenos días. Voy a hacer buenos días. un corte y